Son las 8:35, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados presenciales los dos, así es que súper, bien. Claudio Pérez, director ejecutivo del CED, del Centro de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, muy buenos días. Y a nuestro colega de profesión, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Bienvenido, Juan Andrés. Gracias por la invitación. Buen día. Bienvenido, Juan Andrés, Claudio. Bueno, lo hablábamos en la pausa, salió ahí un cachito de lo que decía Juan Andrés sobre la situación interna del PC, que ha sido comentario los últimos días. Hemos tratado nosotros como medio, y yo sé que otros también, de contactar a representantes del partido y han estado ahí medio fondeados en buen chileno. Pero bueno, es parte también de cómo funciona la política, los partidos, que es un poco lo que decía Juan Andrés antes de salir al aire, la dinámica propia de los partidos, pero más allá de eso, Juan Andrés, que yo sé cuál es tu posición, porque la has planteado acá en este medio, en otros, lo dijo ayer Lautaro Carmona, que el PC está comprometido con la candidatura de Janet Jara, que en tus palabras se han sacado la mugre, tanto en las primarias como ahora. Pero te quería preguntar cómo lo ven en la interna en tres sentidos, ¿no? Lo primero son las declaraciones que dio la semana pasada, acusando una falta de fraternidad, pero además dijo que, y le puso nombre, porque Janet Jara no habla en ningún momento contra el partido, contra la militancia, es con nombre y apellido, Lautaro Carmona. Dice que él no entiende la responsabilidad que implica la candidatura como ella. Eso obviamente tiene un subtexto, ¿no? El tema de la falta de fraternidad, que está como en ese mismo punto. Luego habla de un tema que es muy sensible para los comunistas, Juan Andrés, que es el tema de Cuba, ¿no? Y ella dice que, bueno, efectivamente no es una democracia, contrastando otras opiniones también del propio partido, y también señala respecto de Venezuela, que no es nuevo, ya lo había dicho, que es una dictadura, pero además una cuestión que yo encuentro compleja, Juan Andrés, que ella dice: si soy presidenta voy a impulsar una transición democrática en ese país, contraviniendo la política del partido, que tiene que ver con la no injerencia en asuntos de otras naciones, ¿no? En esos tres aspectos, ¿qué podrías decir con toda libertad? Evidentemente, la idea es hacer un análisis, no está en nuestra intención tratar de sacar la cuña rápida, ¿no? No, sí. Mira, para poder entender. Sí, hemos hablado de estos temas en otras ocasiones. Yo fíjate que lo primero, lo que tú dijiste, Monse, es un dato de realidad. O sea, yo creo que se ficciona mucho respecto a que si el PC quiere o no, fíjate al extremo que se llega, quiere o no quiere que Janet Jara sea presidenta. A ese extremo se llega. No solamente una ficción, es una falacia completa. O sea, decir eso sin soporte y no señalando nada que pueda dar fundamento a aquello, es muy complejo. Es muy complejo porque tú estás instalando una falsedad absoluta, pero además se la estás achacando a un partido, a sus dirigentes. Eso para mí me parece súper grave y que refleja que hay una intencionalidad, una línea de mensaje en quienes plantean eso, porque no solamente lo han planteado algunos medios hegemónicos, también lo han planteado personas que tienen cargos de dirigencia partidaria. Entonces yo no sé si eso no es fraternidad, si eso es o no respeto entre iguales, que somos todos partidos de una misma coalición. A mí me parece súper grave. Han habido dirigentes de esos partidos que también con nombre y apellido han señalado que dentro del PC hay personas que tienen una posición ortodoxa, principista, y otros no, y dan nombres. Entonces, a mí me parece eso, no voy a usar los mismos términos que falta lealtad o todo ese tipo, pero yo pediría mínimo respeto, o sea, mínimo respeto. Nosotros en general en el Partido Comunista no nos metemos y no nos involucramos en los debates y en las tensiones de otros partidos, menos si son aliados, pero incluso si no lo son, también no tenemos esa práctica. Entonces yo creo que ahí hay un punto de referencia que es fundamental para poder entender qué es lo que hay detrás de todos estos análisis. Lo segundo, yo creo que si alguien tiene alguna prueba concreta de que el colectivo de seres humanos que somos y los comunistas, algunos no están trabajando tanto respecto a la campaña presidencial, que lo demuestre, pero la verdad
es que yo creo que si alguien quiere hacer una buena investigación periodística, con datos fácticos, lo que va a ver es que efectivamente el PC, desde su presidente, su secretaria general, los regionales, los comunales, las células, efectivamente se están sacando la mugre en una campaña que no es fácil. Que no es fácil. Aquí voy al punto. Mira, yo lo que creo es que si alguien a mí me demuestra que las elecciones presidenciales se van a decidir con el supuesto voto de centro, yo estaría dispuesto a que la campaña presidencial efectivamente vaya en esa dirección. Pero yo creo que ese es un error. Es un error garrafal, no solo un error, es garrafal. Porque aquí hay un votante, lo hemos dicho otras veces, que todos los diagnósticos que se hacen en cuanto a análisis van en esa dirección. El votante volátil, voto obligatorio, millones de personas, estamos hablando 5, 6, algunos hablan incluso de 7 millones. Su comportamiento electoral está en los dos plebiscitos, votaron en el primero más del 60% rechazo, votaron en el segundo en esa misma dirección en contra. No hay datos, en el fondo, que Sí. permitan Y en la informarse. y en la votación municipal, ojo, Sí. Ahí, Juan un Andrés, porcentaje sí. importante votó por republicanos. Si Sí. no, explíquenme cómo Republicanos tiene, si no me equivoco, 11 consejeros regionales de la región metropolitana. O sea, a mí me echan la culpa de eso, es como dispararle al mensajero si yo no estoy de acuerdo y no estoy contento con que hayan tantos republicanos en la región metropolitana, o que los animalistas en la región metropolitana en la última votación municipal sacaron más que el Partido Socialista. Sí. Ya, Ahí- pero Juan ahí- Andrés, sí, ahí disculpa, te- Pato, muy cortito, pero el tema no lo instala la prensa, como decías tú, hegemónica, sino lo instala la propia candidata. Cuando ella dice, no entendemos la responsabilidad de la candidatura de manera distinta. Ella Sí. habla de que hay una falta de fraternidad, lo dice ella, no es una no que se instale. Sí, yo me refería al escenario porque creo que es súper importante poder sostener cuestiones con fundamentos. Yo respeto mucho la opinión que ella da, por supuesto, pero creo que en el análisis, ¿me entiendes? En el análisis uno cuando dice ciertas cosas, no sé, pues, mínimamente tiene que tener elementos para decirlas, desde el punto de vista del argumento. Yo no me refiero a otra cosa, desde el punto de vista del fundamento. Y yo insisto en este punto, o sea, aquí a mí me parece que lo que hay en el campo de tensión, para ser súper directo, es en dos niveles. Uno, sectores que yo creo que a troche y moche, a propósito del supuesto votante de centro, se distancian de buscar una campaña y buscar propuestas que apunten en la dirección de conectar, sintonizar con las grandes demandas ciudadanas en este país en este momento. Con las grandes demandas. Estamos hablando de crimen organizado, narcotráfico, estamos hablando de salarios, estamos hablando de salud, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de cuestiones de pervivencia. Perdona. Esto no es el centro. Esa ciudadanía no tiene nada que ver con el centro. Nada que ver. O sea, ahora me dicen, si a mí me dicen, es que esas personas tampoco están por mirar, polarizar el país. Claro que no lo están por polarizar, sí es cierto. Pero miran con mucha distancia el Parlamento, los partidos políticos, el actual gobierno. Juan Andrés, solo para Entonces, cerrar, para ir donde sí. Claudio, lo que entonces deberíamos deducir de tus palabras es que lo que tú aprecias es que acá hay diferencias políticas que se presentan como diferencias personales, algo así, ¿no? Yo lo que no digo de Jara respecto a Carmona, digo de los otros partidos respecto al Partido Comunista. No, yo no me refiero a lo de Yara de Jara, porque como candidata presidencial ella tiene todo el derecho a dar las opiniones que le considere pertinentes. Y mi tema es dónde está efectivamente el punto de tensión que nos puede hacer ganar, porque yo creo que podemos ganar o nos puede hacer perder. Entonces hagámonos responsables en el fondo y en la forma de las cosas. Porque ocurre que si el votante de este voto volátil en un porcentaje importante, en primera y en segunda vuelta se va a Janet Jara, gana Janet Jara. Pero si en primera y en segunda vuelta este votante volátil se va a la candidatura de Kast, de Matei, de Parisi, Kaiser, perdemos. Eso es. Sí, Claudio Pérez. Sí, mira, yo creo que en esta elección, sobre todo, hay algo bien importante, lo sabemos hace tiempo, los clivajes hoy día no son izquierda y derecha. Entonces, pretender buscar que una candidatura, un programa
sea más de izquierda o menos de izquierda, decir si tiene que estar más al centro o menos al centro, yo creo que eso no es el clivaje que está mirando la ciudadanía. La ciudadanía hoy día está mirando programas y no en los términos que uno esperaría, decir el programa completo, la propuesta de los próximos 30, 40 años, las ideas. No, está mirando cosas bien concretas. Medidas. ¿Ya? Que van en el programa, pero la parte de las medidas. Y también en temas bien concretos que lo sabemos, además, y lo hemos mencionado muchas veces acá en el programa. Temas de seguridad pública, temas de seguridad social, lo que está mirando, temas de educación. Esos son los ejes que está mirando la ciudadanía hoy día precisamente en este tema. Ahora, lo que sí es cierto es que me parece que hay una tensión que yo creo que es evidente. Esa tensión que a ratos sale desde actores del Partido Comunista, lo señala la misma candidata Janet Jara, en el sentido de abordar temas de forma distinta, temas que son complejos para la cultura política, donde se abordan de manera distinta. Y a mí me parece que Janet Jara es más que el Partido Comunista. Janet Jara es más que una candidatura de izquierda hoy día. Está construyendo un liderazgo que a mí me parece que es interesante, que puede aglutinar, que puede convocar. Pero si sigue esta sensación, estos espacios de conversación, de diálogo, que trata de reducir en la conversación a si ella es más o menos comunista, a si está de acuerdo o no está de acuerdo con el partido, a mí me parece que eso le va restando votos en un momento donde lo más importante debiesen ser las propuestas, los equipos programáticos, donde evidentemente ahí hay un apuro de poder tener eso resuelto rápidamente. Y creo que nada de esa tensión contribuye precisamente a resolver los temas que la ciudadanía espera de una candidatura presidencial. Las medidas, y yo diría que más que las medidas, entendiendo la dinámica electoral, tiene que ver con el programa. ¿Cuál es esa propuesta común que se va a construir desde un sector político, desde la centroizquierda? Porque esta es una coalición, la coalición que se pretende construir es de centroizquierda, para que logre tener un buen resultado electoral. ¿Cuáles son las medidas, cuáles son los ejes programáticos y cuáles son las personas que van a acompañar esa propuesta? Todo lo demás a mí me parece que distrae, y además estamos a poquísimos días de una elección presidencial, de una primera vuelta. Entonces, el empuje debiese estar ahí, y no en todo esto. Ahora, los actores tienen que hacerse responsables de las tensiones que van generando. A mí me parece que la candidata presidencial debiese tener toda la libertad para plantear los temas, plantear las propuestas, tomar las definiciones, y me parece que los partidos que la apoyan, si de verdad la apoyan, debiesen estar detrás de ese liderazgo. Sí. Juan Andrés, ¿cómo ves las críticas que se le han hecho desde el interior de la candidatura? Digo, senadores que apoyan, en fin, a la inexistencia de un programa. Porque estamos a 49 días. Y bueno, a propósito de lo que decía Montserrat de Janet Jara, pues no es una crítica que viene del otro lado, ni de ciertos medios, sino que viene directamente desde incluso presidentes de partidos. Mira, a ver, no tengo muchos elementos concretos, fácticos, para explicar las causas más inmediatas respecto al tema del programa. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hay, pero creo que tiene que difundirse mucho más y que tiene que ser punto de centralidad en la campaña, creo yo, son las medidas que se proponen. Por ejemplo, en concreto, cuando la candidatura presidencial de Janet Jara hizo la propuesta respecto de levantar el secreto bancario, que está más en un proceso, no es que sea algo que esté en cero, creo que generó una sinergia inmediata. ¿Por qué? Porque es una dinámica que en este país, para efectivamente enfrentar el tema del narcotráfico y el crimen organizado, es fundamental. Cuando hizo una propuesta, o cuando se ha hecho una propuesta respecto al tema salario, hay estudios que te demuestran de que la ciudadanía, esta ciudadanía a la cual yo refiero, y voy a hacerlo obsesivamente, porque creo que después cuando sean las elecciones vamos a tener que evaluar las opiniones que damos, las proyecciones que damos, si efectivamente este votante es obligatorio, este votante volátil, para dónde votó. Y nos vamos a tener que ser responsables de nuestras opiniones, pero también de las campañas que hicimos, y no echarle la culpa al empedrado, porque las cosas son en la vida así. Entonces, digo esto porque una de las cosas que más impacto ha tenido en este votante es el tema del salario. La propuesta que hizo la candidatura. Y claro, hay intercambios, hay debate. Para mí el problema del intercambio del debate no es un problema, para nada. Pero yo creo que cuando uno quiere lograr sintonizar con una ciudadanía respecto a una demanda tan legítima,
tan de pervivencia como es el tema de llegar al fin de mes sin tener que seguir endeudándose en un país donde el endeudamiento es brutal, el tema del salario se transforma en una cuestión de, a ver, ¿cómo decir?, de justicia, de dignidad, de democracia, de crecimiento económico, de todo. Un país que no tiene capacidad de no financiar sus políticas públicas y de no financiar una política de crecimiento que implique salario, está liquidado. Mira, el Fondo Monetario Internacional, antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional, que no tiene nada que ver ni con Rusia, ni con la India, ni con China, ni con los comunistas, proyectó la situación que está ocurriendo hoy día en países como el nuestro. El Fondo Monetario Internacional, por favor, que se escuche. ¿Qué es lo que dijo? Que había que empezar a hacer rectificaciones estructurales en las políticas económicas porque el planeta está en la dirección que está. Entonces, yo no sé si se saca tanto con comunistizar los debates cuando hay cuestiones que son parte de un desafío nacional. Yo me quedo con el tema del salario como parte de un desafío nacional. Creo que si hay, junto con el voto, porque, o sea, si alguien puede, mira, yo de verdad siento, me incomoda mucho, profundamente, cuando empiezan a hablar desde las élites que el populismo respecto a un salario, ¿eso es populismo? O sea, no sé hasta dónde vamos a llegar. Yo no sé, pero creo que el debate hay que hacerlo porque efectivamente los temas que tienen que ver con un país estable, de iguales, de equilibrio, socioeconómicamente de crecimiento, te vinculan al salario. Yo no estoy hablando aquí de un planteamiento que refiera a algo keynesiano, no es esa la línea. Más bien yo diría es la que están tratando de aplicar países transversalmente en todo el planeta, partiendo por Estados Unidos, por Europa, por la India, por China, y en nuestra región yo te diría que hay varios países que están intentando en esa dirección, como Brasil, México. Ya, se debiera ser el eje central, entonces, el tema del salario. Absolutamente. Ya. Claudio, bueno, a propósito de lo que decía antes Juan Andrés, ayer no sé si pudieron leer una entrevista en el diario El País de Mario Marcel, que es la primera entrevista que da a un mes de su salida del gobierno, y él apunta directamente al Partido Comunista. Dice algo que es bien curioso, dice: yo voy a votar por Janet Jara, pero tengo algunas, no sé cuál es la palabra, observaciones, ¿no?, con el rol que pueda tener el Partido Comunista, y dentro de la entrevista él igual lo fundamenta. Menciona que el PC no ha hecho ninguna autocrítica, por ejemplo, en su rol en la Convención Constitucional, entre otras razones. Y a esto, Claudio, te sumo palabras de ayer, que yo sé que son distintas, ¿no?, pero del senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, que él decía: Janet Jara se ha descomunizado y eso está muy bien. El Partido Comunista debiera tener un rol totalmente secundario en un eventual gobierno. O sea, en el fondo planteando que la militancia de la candidata es problemática, ¿no? Ese es como lo que está detrás, cosa que llama la atención porque cuando Gabriel Boric era candidato del Frente Amplio, nadie hablaba que el Frente Amplio tenía que asumir en una segunda o tercera línea, que sus ideas eran conflictivas, ¿no? Hay una cuestión ahí muy que tiene que ver con el Partido Comunista. ¿Cómo ves eso y cómo eso contribuye o no a una campaña que sea exitosa, política y comunicacionalmente? Porque si estamos todas las semanas hablando del partido, de la candidata, es difícil poder desplegar una agenda un poco en la línea de lo que decía Juan Andrés. Sí, mira, yo creo que no lo veo tan complejo. ¿En qué sentido? A ver, lo decía anteriormente, me parece que el liderazgo de Janet Jara trasciende al Partido Comunista. Y eso ella ha sido bastante clara y se ha ido mostrando también en el resultado de la encuesta. Evidentemente, en el resultado de la encuesta que tiene Janet Jara no es la votación del Partido Comunista. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los roles que tenga cada uno de los partidos que formen parte de esta coalición, primero hay que ganar las elecciones. O sea, primero hay que ganar las elecciones, después se definirá qué roles tienen cada uno de los partidos. Ahora, sobre eso yo no tengo duda alguna que Janet Jara tiene la habilidad suficiente para comprender la relevancia que tiene cada uno de los partidos y el contexto social, político del país. Entonces yo diría que más allá de estar pensando cómo se va a gobernar, primero hay que ganar la elección. Y eso se gana precisamente con el programa, con lo que estábamos conversando antes, con la necesidad de tener un programa, con la necesidad de
construir esos equipos de liderazgo que salgan a visibilizar una candidatura, a recorrer todo el país, a hacer territorio. La votación, las elecciones se ganan con calle, haciendo eso. A mí me parece que se está trabajando en esa línea, pero también me parece que se podría profundizar mucho más, teniendo más claridad de los equipos programáticos y de los ejes programáticos. Lo otro, a mí me parece que las declaraciones a las que tú hacías mención dan cuenta de dos personas que han estado en distintos roles. El ministro Marcel merece todo mi respeto en su capacidad y lo que ha sido sus distintos roles en la vida pública que él ha tenido. Y yo creo que él plantea algo que probablemente es cuestión que tienen en la mente muchos chilenos, que efectivamente creen y ven un liderazgo en Janet Jara, pero tienen dudas de efectivamente cuál va a ser el rol del partido al cual ella pertenece. Pero yo lo dejaría hasta ahí y diría, hay que dedicarse a ganar, para poder decidir cómo se va a gobernar, primero hay que ganar la elección. Y creo que ese es el tema. Y yo concentraría, creo que el trabajo de Janet Jara debiese estar precisamente en esa línea, en construir ese liderazgo. Y lo anterior, lo conversamos en la conversación, en la pregunta anterior, yo creo que el Partido Comunista, el rol que asuma en esta campaña, debiese ser, a mi juicio, al igual que todos los demás partidos, un rol de apoyo a la candidatura, y lo que debiesen estar trabajando es mirar cómo se apoya un liderazgo, una candidatura para construir y terminar de construir esta mayoría y eventualmente ganar una elección, que probablemente es lo mismo que debiesen estar haciendo los partidos de derecha. Juan Andrés. Respecto a sus candidatos, por cierto. Sí, no, mira, yo insisto en el punto. Efectivamente, creo que aquí quien va a ganar la elección, y lo digo como hipótesis, pero como hipótesis a demostrar, obviamente, pero quien va a ganar la elección presidencial y parlamentaria va a ser el sector que logre sintonizar y que la persona crea, ojo, porque las campañas son para eso, crean que efectivamente esas candidaturas van a llevar adelante los procesos que impliquen resolver estos problemas de urgencia y de pervivencia. No la van a ganar a quienes no se les crea, sea porque tienen una mochila muy grande, y yo creo que ahí la derecha tiene una mochila muy grande respecto de eso, salvo, paréntesis, la situación que enfrentó el gobierno de Piñera bajo la pandemia, que efectivamente pasó en varias cosas, sea por presión parlamentaria, sea de la calle. Yo no me refiero al estallido, porque fue después. Por ejemplo, ahora todos cuestionan los retiros, pero es re fácil, po. Es súper fácil, porque ocurre que en los primeros retiros hubo presión, hubo parlamentarios transversalmente, de la UDI, del PC, de todos lados que planteaban esto, pero hay que reconocer que Piñera tomó la decisión de tomar esa medida. ¿En beneficio de qué? En beneficio de una ciudadanía que estaba agobiada. Pues, por favor, ¿alguien me puede decir que aquí no había agobio desde el punto de vista socioeconómico? Bueno, esas cosas yo creo que son las que van a definir la intención de voto y el voto finalmente de este votante voluntario, obligatorio. Quienes no logren sintonizar o conectar con esto, sea porque dale majaderamente, como lo hicieron con la campaña de Alejandro Guiller, que había que ganarse el voto del centro, el voto moderado, un voto que no existía en la práctica, que era el voto de la exconcertación o una parte de ese voto, yo creo que vamos a perder. Si nos sacamos eso, si logramos sintonizar, yo creo que ganamos. Y ganamos de una manera muy significativa, histórica y trascendente en Chile, porque ocurre que todo esto que va en la dirección de generar la polémica sobre la base de una candidatura presidencial comunista radica en ese punto, es que se trata de una candidatura presidencial ni más ni menos que comunista. Sí, para ser lo más precisos posibles, yo sé que no se puede comparar una primaria con una elección presidencial, son sustantivamente distintas, Sí, por universo claro, electoral y por otros motivos, ¿no? Pero al menos hacer mención que en la primaria, al menos, la tesis de ir hacia el centro fue electoralmente derrotada, ¿no? Pero bueno, por eso el asunto de cómo interpretar lo que está pasando en este momento en Chile es tan complejo. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Sala Master le da la bienvenida al mes de octubre con una visita imperdible. Rocco Posca en Chile. Uno de los músicos argentinos más valorados de la escena indie de los últimos años regresa a nuestro país este miércoles 1 de octubre a las 19:30 horas, esta vez para presentarse por primera vez en el emblemático escenario de Sala Master. El cantante, músico, actor y compositor trasandino, conocido también por su papel en la película La Sociedad de la Nieve, nos regalará un show que recorrerá parte importante de su discografía y que le permitirá reencontrarse nuevamente con el público chileno. Rocco Posca en Chile. Miércoles 1 de octubre, 19:30 horas. Sala Master, Miguel Claro 509 Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. Un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Son las 9:04 en este lunes 29 de septiembre del año 2025. Bueno, Claudio, no sé si quieres cerrar el punto para después ir a otras cosas. No, yo diría, a ver, que a mí me parece importante que a 50 días de la elección presidencial tratemos de mirar discusiones que traten de proyectar Chile en el largo plazo, de mirar propuestas que miren Chile del 2040, Chile del 2050. Hay cosas urgentes de las cuales hay que hacerse cargo, pero lo que uno espera de las distintas candidaturas es la construcción de un relato y de una construcción de una esperanza de un mejor país. Y eso es lo que uno esperaría ver en los próximos 50 días en los debates que sigan existiendo. Yo cerraría con eso. Bueno, los queremos llevar a otra materia porque hoy en la Cámara de Diputados se va a volver a votar, pero no es la primera vez que se vota, el tema de la multa por no votar, ¿no? Y adicionalmente se vota otra moción que
en la que se supone que viabiliza políticamente el acuerdo para la multa por no votar, que es un acuerdo que permite incrementar a partir del año 2026 los requisitos para los extranjeros que quieran sufragar en elecciones nacionales. Bueno, voy a hacer la rapidísima rememoración de cómo ha sido esto. Se cayó en la Cámara de Diputados en una primera instancia, se llegó al Senado donde se trabajó un acuerdo transversal que permitió que se aprobara y ahora vuelve a la Cámara para que se vote. Ya hay mucha incertidumbre. Nosotros en la mañana dábamos cuenta de que hablaron parlamentarios de prácticamente todos los partidos y una de las cosas que se mencionan es que a pesar de que la ministra los ha comprometido a un acuerdo, no es obvio que todos los parlamentarios del oficialismo voten a favor, a tal punto que podría volver a caerse o podría producirse alguna situación que prolongue el tema. Esto tiene dos patas. Una pata es si está bien o mal que a 49 días de la elección no sepamos finalmente cuáles van a ser concretamente las reglas del juego. Y me parece que hay otra pata que tiene que ver también con las distintas posturas que uno podría calificar, por lo menos en mi opinión, de carácter un poco oportunista que sean respecto a esta materia. O sea, parece muy obvio que al estar tan cerca de la elección están todos votando con la calculadora en la mano más que con los principios encima de la mesa. Bueno, ¿cómo lo ven desde el punto de vista del análisis, pero también de lo que estiman que puede pasar hoy día? Claudio, ¿quieres partir tú? Sí. Mira, yo coincido contigo, Patricio. Creo que no es una buena técnica legislativa y no es bueno para el país estar legislando a 49 días de una elección presidencial y parlamentaria sobre un tema tan... 47 y 11 horas quedan para la 47 y 11 horas. ¿47? 47 días y me 11 corrige horas. Montserrat. Yo creo que no es bueno estar haciéndolo en esta forma. Como no es bueno muchas otras reformas que se han estado discutiendo en los últimos 4, 5, 6 meses. Yo diría que coincido contigo. No es bueno, es evidente lo que está ocurriendo. Creo que las normas establecidas a esta altura son las que debiesen regir para el proceso de elecciones que tenemos en los próximos 47 días y 11 horas para poder seguir haciéndolo. Más allá de todas las apreciaciones, yo conozco distintos cálculos electorales que se están haciendo, y es cierto que se va a mover la balanza hacia un lado hacia el otro. Pero yo creo que es cierto que el padrón más amplio favorece a la derecha. O sea, a ver, las cifras que conozco, es cierto que efectivamente hay mucho cálculo electoral que sacar y es cierto que favorece a un sector. Pero a mí me parece que si no se logró construir un acuerdo con la debida anticipación, estar a esta altura jugando con esta calculadora sin tener claridad, me parece que no es responsable para nuestra democracia. Como en otros temas también, ya a esta altura no se está haciendo, pero hace un par de meses se insistía en otros temas también, que a mí siempre lo he dicho y lo voy a mantener, que me parece que no es bueno legislar sobre temas complejos para el país en año electoral o a meses de una elección presidencial. Creo que no es responsable hacerlo. Sí, aquí Juan Andrés, Claudio, es un ejemplo claro y concreto de un tema donde hay responsabilidades compartidas, donde el cálculo electoral es de todos los sectores. Uno no podría apuntar a uno con el dedo o a otro, ¿no? Está bien repartido por razones distintas, digamos. El tema de la derecha, que lo hemos dicho varias veces, cómo cuestionan a la migración. La semana pasada hablábamos del debate sobre regularizar a migrantes, a propósito de los dichos de Antonio Walker, que tiene un discurso muy duro respecto a la migración, pero para el tema del voto hay que respetar los derechos de los migrantes, ¿no? Ahí evidentemente hay una contradicción y en la centroizquierda también hay un cálculo respecto de cómo podría votar la población migrante, donde tampoco hay datos concluyentes respecto de aquello. Si uno ve, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la votación municipal de comunas del norte de la región metropolitana, por ejemplo, Recoleta, donde hay una alta población migrante, bueno, ahí salió electo el alcalde comunista y también parte importante del consejo municipal. ¿Cómo lo analiza Juan Andrés ya a puertas de esta votación, ya 47 días y 11 horas de la elección? Nada, no queda nada. Bueno, también hay comunas donde pasó al revés, como Santiago. Santiago, sí, es verdad. Claro. Pero, a ver, yo lo que creo es que estoy de acuerdo en que empezar a legislar, estar encima de una elección es tremendo. Eso efectivamente da una señal muy mala que
yo tiendo a compartir porque esta ciudadanía, vuelvo a insistir, es particularmente estos 6 o 7 millones, no son ni más ni menos, miran con tanto desprecio la actividad política, los partidos, el Parlamento, porque si la gente reflexiona y hace la reflexión respecto a estos asuntos y otros más. Primero, eso, creo que. Segundo, lo que pasa es que aquí aparece pocaso el tema nacional, el cual debiéramos asumir que es la migración, como tal, como fenómeno. Y entonces lo que queda dando vuelta es para mí, mi opinión, una falta de sensibilidad respecto de, a ver, las migraciones en este momento en el mundo y en nuestra región son principalmente de naturaleza económica, no son de otra naturaleza. Podrían serlo, en otras regiones son por las guerras. O sea, las guerras producen migraciones tremendas, las invasiones, en fin, lo que está pasando Siria, Gaza, Oriente Medio. África se ha ido reduciendo, pero también. Y toda esa migración se va a Europa, principalmente. Ahí han habido distintas políticas de Estado. Yo destaco la que tuvo en su momento Angela Merkel cuando era jefa de Estado en Alemania, donde el tema de la migración lo trató a un estándar humanitario lejos del que tenemos aquí en Chile. Lejos. Eso ha ido cambiando, porque hay un gobierno ahora en Alemania que está tomando un comportamiento muy distinto. Entonces, y el contexto también ha ido cambiando. Por cierto, ha ido cambiando. Ahora, yo lo que creo es que en ese contexto, primero, no tiene ningún sentido empujar un tipo de cambio en elecciones. Segundo, creo que es necesario enfrentar el tema de la migración como un fenómeno que incluya los derechos y los deberes ciudadanos de las personas que llegan a un país como migrantes. Porque esa es la reflexión de fondo. O sea, yo creo que la reflexión de fondo es, mira, tenemos en este momento una mujer chilena, pero que es hija de exiliados, que va en una de las barcazas hacia Gaza, y que es parlamentaria, si no me equivoco, en País Bajo, ¿no? Bueno, eso es producto del exilio, pero es una migrante. Ella no ha vivido nunca en Chile. Es parlamentaria en ese país. Y sin embargo tiene una conexión con ese país que la hace ser electa parlamentaria y ahora jugando un rol en una cuestión de solidaridad internacional muy potente. O sea, lo que quiero decir es que vamos en la dirección, las migraciones, lo que están produciendo un fenómeno que a mí me parece muy interesante. Estoy muy de acuerdo con la línea que tiene la orden jesuita en esto, que tiene bastante experiencia, y ACNUR, jesuita migrante, sí, y ACNUR en el sentido de que mirar las migraciones como fenómenos de humanidad que te pueden dar una oportunidad desde el punto de vista de generar lógicas transversales en la construcción de ciudadanía, independientemente del Estado, nación donde estemos. Sí, ahí, bueno, en los últimos días se ha dado una oportunidad de complejizar el debate sobre la migración. Sí. Lo conversábamos la semana pasada a propósito de las declaraciones sucesivas del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, para que se dé cuenta del momento del debate en ese tema. Antonio Walker que interpela casi a Kaiser, ¿no? Claro. El fin de semana pasado nos llegó una declaración del Movimiento Acción Migrante que expresa su coincidencia con los planteamientos de Antonio Walker. Entonces, no es el tipo de alineamiento que son habituales en este tipo de discusiones, y es evidente que falta una discusión sobre la migración que sea más integral y que sea menos inconsecuente. Porque claro, también se da la paradoja de que aparentemente el voto migrante es mayoritariamente pro derecha, y eso está muy influido por una posición de la comunidad venezolana residente que es anti-Maduro, pero muchas veces las posturas más duras contra la migración provienen de los mismos sectores que ese electorado está dispuesto a apoyar, ¿no? Ahora, agrego que en lo que tiene que ver con el mundo progresista, el problema no se remite solamente a la comunidad migrante, también se remite, según las interpretaciones, a esa porción grande de la ciudadanía a la que tú hacías alusión, Juan Andrés, y que, vamos a decirlo así, va a votar solo porque está obligada, ¿no? Que no tiene un mayor interés en lo político. Y que podría favorecer a la derecha. Y que podría favorecer a la derecha también. Claro. Yo por eso más temprano citaba, y lo he citado otras veces también, la declaración que hizo Guillermo Tellier inmediatamente después del plebiscito del 2022, donde decía, el voto obligatorio ya llegó y para quedarse, y está bien que así sea. De hecho, agrega esto sincera las cosas, ¿no?
Y claro, puede parecer un poco ingenuo, Claudio, y ahí te doy la palabra, estar discutiendo en este momento sobre el trasfondo de las cosas, pero es evidente que por lo menos para la izquierda, para el mundo progresista, pretender resolver a través de restringir el padrón el tema de la falta de apoyo que tienen en determinados sectores de la ciudadanía no es lo mejor, pues. No sé, ¿cómo lo... Un poco estético. Y te puedo agregar Sí. solo un antecedente, mira. O sea, digo, para ganar la elección mejor que toda esta gente no vote. Antes ¿no? del voto obligatorio, transversalmente los partidos se empezaron a acostumbrar, transversalmente, a hacer su análisis y proyecciones electorales sobre la base del universo del voto voluntario. Ujú. Y eso democráticamente a mí no me parece. Porque se aceptó que Chile pasara a ser el país donde menos gente votaba en el continente. Ya, o sea, ¿tú prefieres que el voto sea obligatorio aunque pierda la izquierda? Sí, sí. Claudio Pérez. A ver, yo quiero señalar algo bien que a mí me parece bien importante. Hace un par de semanas atrás lanzamos junto a varios centros de estudio un documento, precisamente Política Migratoria para el Chile que viene, que fue un documento que estuvimos trabajando durante más de un año, convocados por el Centro de Política Migratoria, 10 centros de estudio, que el Centro de Estudios Públicos, el Centro de Política Migratoria, Democracia y Comunidad, Espacio Público, Igualdad, Horizonte Ciudadano, Idea País, Libertad y Desarrollo, Rumbo Colectivo y el Centro de Estudio del Desarrollo. Ya, o sea, de todos los transversal. sectores. Un trabajo muy transversal. Lo traigo a colación porque a mí me parece que de las cosas que se han señalado acá, varias están abordadas acá. Este es un documento con 36 medidas que se le ha entregado a varias candidaturas ya presidenciales y se les va a entregar próximamente a las demás candidaturas. Y a mí me parece que precisamente toda esta discusión que hemos estado dando acá tiene que ver con la forma en que uno mira la migración. Los fenómenos migratorios. Ahora yo creo que Latinoamérica especialmente va a seguir teniendo fenómenos migratorios mientras tenga inestabilidad política y económica en distintos países. Entonces a esto probablemente o lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos. ¿En qué sentido? En que vamos a seguir teniendo crisis económica y política en distintos países, lo que va a ir generando distintas olas migratorias. Y lo que pasa en Chile es que, siendo la migración algo muy positivo, y que siempre ha sido positivo en la historia de Chile. Si la migración no es algo reciente en Chile. Lo que ocurre es que en un periodo muy acotado de tiempo tuvimos un alza muy importante de migración, con mucha migración irregular, y además con una institucionalidad que no daba abasto precisamente para enfrentar esto. Y eso lo que ha generado es una tensión política bien importante respecto de cómo mirar la migración. Particularmente yo soy de la idea de que la migración la miro en términos positivos, de lo que significa la oportunidad para el desarrollo del país, ese intercambio cultural que a mí me parece bien importante y lo que significa para el desarrollo del país. Si miras tú, el 90% de la migración de los últimos 10 años son personas entre 18 o 16 años y 60 años, o sea, son personas en edad laboral. Y eso yo lo denomino un bono demográfico que ha sido bien importante para nuestra economía hoy día. Mirarlo así. Ahora, de lo que no hay que desentenderse en ningún caso es que hay una migración irregular y que parte de esa migración irregular tiene que ver con el crimen organizado. Y que eso está teniendo un impacto muy negativo en nuestro país. Pero además hay que mirar que parte importante y mayoritaria de esa migración irregular son personas que migran forzosamente de sus países en busca de mejores oportunidades. Y que al ingresar de forma irregular en nuestro país son víctimas internamente de precariedad laboral, de crimen organizado y de abusos. Y por eso a mí me parece, este documento en sí, como éramos tan diversos, el tema en el que no logramos ponernos de acuerdo es una regularización, si había que regularizar o no. Lo que sí estuvimos de acuerdo es que había que hacerse cargo de esta situación. Yo particularmente creo que en materia de migración uno debiese ser responsable en un proceso de regularización cuyo punto de partida sea precisamente todo el empadronamiento que se hizo en Piñera 2. En Piñera 2 se hizo un proceso de empadronamiento y uno debiese avanzar precisamente a eso, para evitar ¿qué cosa? Evitar empleo precario, evitar abusos, y mujeres y niños son presa muy fácil del crimen organizado en nuestro país por no estar regularizados. Bueno, y que no sepas quiénes son. Pues acuérdense el bochorno con el asesino del rey de Mex, que tenía un nombre, pero en realidad luego tenía otro, y así sucesivamente. Sin duda. Entonces, si queremos precisamente hacernos cargo del problema de seguridad pública que existe por un lado, tenemos que hacernos cargo de esto. La candidatura que plantee que va a haber una expulsión masiva de los inmigrantes irregulares en Chile es totalmente imposible. Son 300.000. Eso fácticamente es imposible, es inviable, es populismo. Entonces, totalmente. De eso hay que hacerse cargo como país. Y por eso traigo a colación este documento, porque a mí me parece que a raíz de toda la discusión respecto al voto, hay que mirar esto en general y lo que significa la migración y los distintos impactos positivos y negativos que va a tener un proceso que tiene la migración en Chile, y sobre todo con una institucionalidad que no está dando abasto.
Sí, bueno, Juan Andrés, Claudio, los quiero llevar en los minutitos que nos quedan a otro tema, porque hoy, si no me equivoco, hoy finaliza la Asamblea General de Naciones Unidas, que dura varios días y que ha dejado varios discursos, imágenes, que probablemente vamos a recordar. El viernes pasado estuvo el discurso de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, con un salón totalmente o casi vacío, y un discurso donde él reafirma una política, a mi juicio, de exterminio contra Gaza, y bueno, una serie de declaraciones bien complejas que en realidad las viene haciéndose hace harto tiempo. En ese contexto, los posicionamientos en Chile, que en realidad no son relevantes en términos del conflicto mismo, pero sí en época presidencial es bueno transparentar las posiciones, ¿no? Lo ha hecho Janet Jara, por lo menos. A Kast no le he escuchado un pronunciamiento respecto de eso, pero Evelyn Matei señaló este fin de semana que la acción de Israel, del gobierno de Israel en Gaza, ha sido desproporcionada y evitó calificar de genocidio, que es algo que se ha dicho desde el gobierno. De hecho, ayer al canciller le consultaron y él dijo: la política del gobierno, la política del Estado, es que ha habido acciones genocidas por parte del gobierno de Israel en Gaza. Son definiciones distintas. Lo de desproporcionado, a mi juicio, y esta es una opinión muy personal, se queda bien corto respecto de lo que ocurre allí, en un contexto donde además todos los países se han ido desmarcando de un apoyo a Israel, ¿no? ¿Cómo ves eso, Juan Andrés, en un contexto presidencial, llevándolo también a la política nacional? Mira, yo apelo a una tradición que fue interrumpida por un tiempo en Chile, pero que venía de décadas anteriores, me refiero antes del golpe, en donde Chile, siendo un país a proporción pequeño, un país que, sin embargo, tenía una incidencia y un prestigio bien ganado desde el punto de vista de su política exterior, precisamente porque ponía en el centro cuestiones que yo no sé por qué ahora tener principios parece que es medio peyorativo para algunos sectores. No sé, a veces se quedaron pegados en Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, por ahí se quedaron. Porque ocurre que estos principios tienen que ver con el diálogo como una cuestión fundamental, derecho internacional, cuestión fundamental, autodeterminación, cuestión fundamental, soberanía, cuestión fundamental, y algo que lamentablemente lo decía alguien y lo dijo el Papa Francisco hace un tiempo atrás, la Liga de las Naciones, en el momento en que se produce la crisis, y la crisis que genera la Liga de las Naciones, tuvo también detractores. Y se parece, no es igual, pero tiene una cierta semejanza a los detractores hoy día de quienes postulan poco menos que hay que destruir Naciones Unidas. No mejorarla, sino que destruirla. ¿Qué es lo que viene después de la destrucción de Naciones Unidas desde el punto de vista del derecho internacional? Por eso refería a la política exterior chilena. ¿Qué es lo que vendría? Bueno, que si alguien quiere hacer pedazo un pueblo como lo que se está haciendo con el genocidio en Gaza, lo va a hacer. Lo va a hacer, punto. Y no va a haber forma de dialogar, no va a haber espacio de intercambio, no va a haber derecho internacional, no va a haber nada. Es dramático, ¿eh? Es dramático, yo lo encuentro súper dramático. O sea, las voces de los cañones, de los submarinos atómicos, de los misiles, de los drones, van a ser las voces que van a imponer en el mundo lo que viene, si es que viene algo después de eso en este planeta. Entonces, a mí me parece de que el punto de referencia respecto a una política internacional a escala de humanidad, en el caso de Chile, recogiendo la tradición, debería apuntar en esta dirección. Por ejemplo, en concreto, nosotros somos parte, y ahí, si yo no me equivoco, estuvo el gobierno de Bachelet, pero también el gobierno de Piñera. También, porque cuando se reúne la CELAC en Chile y viene el presidente de Cuba, el general Raúl Castro, quien está de anfitrión por Chile, es el presidente Piñera, ¿no? Y dialogaron y conversaron, y ahí sale CELAC Zona de Paz. Perdón, el CELAC aprueba la condición de nuestro continente como zona de paz, cuestión que ha sido puesta por todos los presidentes que intervinieron en Naciones Unidas de nuestra región y de otras regiones. Lavrov, el canciller ruso, también lo destacó. Lo destacaron otros también. ¿Por qué? Porque esta no es una cuestión así como, entre comillas, protocolar, diplomática. No. Lo que significa que los países que suscriben un acuerdo de zona de paz es que
se distancian y rechazan cualquier intervención militar, sea efecto de tensiones bilaterales, multilaterales o externas a la región. O sea, dejaste fuera el tema de la guerra, ni más ni menos. Entonces, yo lo que creo es que en este contexto, que es el contexto real del planeta, genocidio en Gaza, África, Cuerno de África en la situación que está, este bloqueo militar con un submarino atómico ahí, puesto ahí en la frontera con Venezuela, Asia-Pacífico, la zona de Taiwán. Bueno, Macri, yo lo he dicho otras veces, Macri, él dijo, mira, a mí el presidente Trump me dijo, si usted quiere tener control de 2 océanos, invada Chile. Y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a esa situación. Estados Unidos le está vendiendo aviones de última generación, aviones de guerra, no son aviones de paz, a Perú. Y esto no lo digo yo, porque después dicen, no, salió como información. Los submarinistas argentinos se están preparando en Perú. Entonces uno dice, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde va? En ese contexto, yo lo que creo es que está bien, es un orgullo para Chile, todo eso lo entiendo, soy parte de eso también. Pero yo creo que la verdad es que si hay alguna persona, porque aquí ya estamos hablando de personas, sobre la base de un consenso mundial, que podría ayudar a generar una lógica sobre la base de estos principios tan necesarios para la humanidad, es Bachelet. Creo que eso podría ayudar. Y eso debería partir con un acuerdo como lo hubo en décadas del 60 y antes incluso, en donde todas las fuerzas políticas chilenas en política exterior tenían asuntos comunes respecto de estas cuestiones. Sí, eso se ha ido perdiendo. Claudio, respecto a lo de Evelyn Matei, 2 cosas. Primero, esta idea de que no tenemos que meternos en lo que ocurre en otras partes, ¿no? Que es una idea que más o menos la planteada por Evelyn Matei. Lo segundo, más que una pregunta, es una mención nomás de las propias palabras de Evelyn Matei. Uno deduce que su posición sobre este tema está en parte influenciada por las conversaciones con su papá, porque ella recuerda, cuando argumenta lo que argumenta, que cuando estuvimos a punto de ir a una guerra con Argentina, Israel proveyó de armamento a Chile para enfrentar esa coyuntura, ¿no? Y fue uno de los argumentos que dio para decir que no había que romper, ¿no?, la relación militar con Israel. A ver, yo lo he dicho en varias ocasiones a raíz de distintos temas. A mí me parece que la universalidad de los derechos humanos es un principio fundamental de la ciudadanía hoy día y de la democracia. Dicho eso, a mí me parece que lo que está ocurriendo en Medio Oriente y lo que está ocurriendo efectivamente en Gaza es de un nivel de gravedad que no se puede relativizar. Y en eso me parece que la política de Estado que ha tenido el presidente Boric va precisamente en esa línea. Y uno esperaría que el sistema político, los partidos políticos de nuestro país comprendan primero esta tradición tan importante que ha tenido nuestro país respecto a una política de Estado bien robusta en materia de respeto a los derechos humanos, y que la política el tema internacional, la política de Estado, la lleva el presidente de la República. Entonces me parece que en esa línea debiese estar abordándose un tema tan grave como lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que las declaraciones de Netanyahu, precisamente en Naciones Unidas, dan muestra del debilitamiento del multilateralismo, el debilitamiento de Naciones Unidas como tal, porque que se llegue a ese nivel de declaraciones en una instancia de multilateralismo tan importante, da cuenta precisamente de la debilidad de la institución. O sea, que ocurra eso, da cuenta de la debilidad de la institución. Y a mí me parece que con lo que ha significado el tremendo aporte de Naciones Unidas en muchos aspectos, pero especialmente a tratar de construir mejor condiciones de las personas y de construir espacios de paz a nivel mundial, me preocupa enormemente el debilitamiento de instancias multilaterales como esta. Me preocupa enormemente. Y creo que efectivamente lo que se juega probablemente en la próxima elección de la Secretaría General dice relación con eso. Y a mí me parece que el hecho de que tengamos una candidatura de Michelle Bachelet debiese ser orgullo de todos los ciudadanos, de todo el sistema político y de todos los partidos políticos, la posibilidad de que una chilena llegue a tener tal cargo de la envergadura que significa. Ahora, para asumir un desafío muy, muy complejo que tiene que ver con revitalizar
una instancia multilateral como lo que es Naciones Unidas, que no tengo duda que tiene la capacidad para hacerlo. Y por eso creo que debiese ser motivo de orgullo y de apoyo transversal precisamente la candidatura de la presidenta Bachelet a una instancia como esta. Pero el desafío es de una envergadura tremenda. Sí, solo una mención al cierre respecto de lo de Bachelet, porque la semana pasada aquí algunos invitados, panelistas, hablaban de una improvisación del gobierno de Chile respecto de esta nominación, de la candidatura. Pero bueno, el fin de semana viene un artículo en el medio Exante donde se da cuenta de una conversación del presidente Boric con Xi Jinping en China, donde él le plantea la posibilidad de apoyar a Michelle Bachelet. Esto fue, creo que en la última visita que hizo el presidente, que han sido como 3 a China, y él le dice que habría disposición, pero tendría que ser la candidata de América Latina. Por lo tanto, es una cuestión que se viene trabajando y sondeando a líderes de la talla de Xi Jinping. Probablemente esto también ha sido conversado con Lula, por lo tanto no podemos suponer que hay una improvisación. Lo menciono como dato, ¿no? Porque se dijo harto la semana pasada y han salido conversaciones que evidentemente son privadas entre el presidente y algunos de sus pares. Sí, pues bueno, ayer el canciller Van Claren en la televisión decía algo que a mí me parece que de absoluto sentido común. No podemos, antes de hacer un anuncio, hablar con todo el mundo sobre el anuncio que vamos a hacer, porque si no el anuncio deja de ser anuncio. Es una cosa muy básica. Los parlamentarios son bien buenos para andar filtrando conversaciones. Sí, y a mí me parece que la Cancillería chilena se ha caracterizado por su seriedad en ámbito internacional. El canciller Van Claren, no tengo duda de su seriedad respecto a este tema, entonces a mí no tengo duda que esto es algo que está trabajándose hace mucho, mucho tiempo y que si, para decirle a un buen chileno, agua en la piscina, no tengo duda que tiene que haber para que se haya hecho este tipo de Imagínate anuncios. si el canciller hubiera hablado con los presidentes de todos los partidos políticos y con todos los candidatos presidenciales antes, que era lo que le pedían. Bueno, ese mismo día hubiera salido publicado en los medios. Juan Andrés Lagos, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Don Claudio Pérez. Muchas gracias. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.